A ver, doctor. Hola, seguimiento. A ver, levántale. Ah, ya es que es la foto. Foto del recorte. Párense todos. Sí, gracias. Muchas gracias. A ver, pónganle la otra. Eso. Falta uno. Falta uno para la... Tiene calor la cara. Ah, yo también. Acérquese, Enrique, para que salga. Véngase, Enrique. Ahí está. Reduzcase. Aquí estamos, no, esperemos, aquí estamos bien, estamos bien. ¿Y ya está? Listo. Bueno, caminamos. Ya está listo. Bien, aquí. ¿Cómo están? Gracias. A capela, si no llega. Muchas gracias. Mucho gusto, está muy bien aquí, muy bonito. ¿Verdad? ¿Esto lo echamos madera? Pero yo lo que estoy haciendo es devolverles la visita. Ustedes ya me visitaron. Sí, aquí está. Ah, sí. Gracias. El pueblo de San Juan. El pueblo. Échanos Zacatecas, por favor. La marcha. Exactamente. Se pide, diga.
cada 8 días, pero después ya se perdió ahora sí que la institución, ya estudiaron unos maestros, no se puede. Eso también lo podríamos. Y aquí está entonces la medida de el apoyo. Pues ya la computadora ya no funciona, Tampoco el cañón ya no se ve, parece que ya no se ve, esto ya no ¿Eso era lo del funciona. ciclomedia o qué era? Así es. ¿Eso era lo del ciclomedia? Eso es lo del ciclomedia. ¿Hasta cuándo dejó de funcionar? Pues ya tiene como 3 años, 4 años, ya no Era una funciona. buena idea. Pero Sí. si no se le da Ya no hubo mantenimiento. pues no funciona. No funciona, ahora sí que ya inclusive cuando abre el multimedia, pues ya muy lento, ya no sé, Se prende por lo pronto. por lo pronto prende, pero la computadora ya está llena de gusanos troyanos. Batallan mucho que van a la secundaria y orquesta y se van caminando. Esa es primaria. Esa es primaria. Secundaria ya. Y hasta Yoquesco van. Donde lo recibieron. Donde estuve ahorita. Muchos Y ahí se van caminando. Van caminando en bicicleta y ya en tiempo de lluvia, tiempo de frío, pues sí batallan un poco, queremos. Si se puede hacer algo por ese lado, Pero sobre todo, estamos recuerda que agradecidos. aquí viene. Ajá, Sí, sí. arreglar acá porque nosotros hacemos solicitudes sobre de un apoyo para nosotros, pero no nos lo conceden. Y también hay que ver aquí con el No, gobernador. pues tampoco nos dicen sí. Yo les ofrezco, porque además ustedes saben que la educación es un derecho humano. Y si los derechos humanos son los que yo promuevo, pues tengo que promover que estén las instalaciones para la educación. ¿Cuántos años llevas en tu tarea? Aquí en esta comunidad 3 años 3 años. de trabajo, 7. ¿Y cómo estás? ¿Animada? ¿Animada? Claro que sí. Muy bien. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Aquí nos quedamos con este dato. Rosa. Yo estoy agradecido porque me hayan invitado. Que Dios se lo pague y Dios lo bendiga donde quiera que usted vaya, que Dios lo protege. Y no tenemos palabras para decirle, para recibirle como Me están recibiendo mejor que me lo... por supuesto que merezco. Bienvenido. 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 Muchas gracias. No podemos bienvenido para usted y para Muchas gracias. Me da mucho gusto estar con usted. vino y Gracias. Gracias. Muchas gracias. No, gracias. Yo soy el agradecido. Gracias. Gracias. Vamos aquí a conocer la iglesia. No. Aquí las dejo para que no se pierdan, pero para quedarme más cómodo y poder
platicar con ustedes estos momentos. Siéntense, por favor. Sentémonos todos. Antes que nada, quiero agradecerles muy sinceramente la invitación que me hicieron para estar con ustedes en San Juan Logolaba. Quizá no sepan, o no lo sepan todos quienes estamos aquí, pero hace algunos meses, estando yo en mi oficina, a la que voy ahí todos los días a trabajar, como es lógico, recibí la visita de 3 de ustedes, de esta comunidad, en mis oficinas, y en esa ocasión hablamos de esta comunidad. Me comentaron cosas de lo que aquí viven y al finalizar me hicieron una invitación que hoy estoy cumpliendo. Y además me da gusto que la estoy pudiendo cumplir en el mes en que quedamos. Dijimos a principios del año que entra y realmente estamos a principios de este 2017. En verdad, me siento muy agradecido de que me hayan hecho esta invitación y espero poderles explicar por qué a lo largo de esta conversación donde vamos a hablar de los derechos humanos. Muchas gracias por haberme invitado. Gracias. Si me permiten las autoridades que me acompañan en este presidium, voy primero a referirme al auditorio, lo que no suele hacerse, ¿verdad? Normalmente se refiere uno primero a las autoridades y luego a quienes están ustedes aquí. Ahora lo voy a hacer al revés, porque me doy cuenta nada más al mirar quiénes están aquí. Veo a un grupo de personas mayores, mujeres y hombres, que están aquí como deben estar al frente. Así es como debemos de reconocer los derechos de ustedes y sus aportaciones a esta comunidad. Así debe ser en todos lados. Y también agradezco a las niñas y a los niños que están ahí, no solo estar ahí, sino habernos enseñado lo que es honrar a nuestra bandera y a nuestros símbolos patrios, muy elegantes con sus uniformes. Y es parte de una comunidad. Y veo a los hombres trabajadores que quizá no todos los días escuchan hablar de esto de derechos humanos y que sin embargo hoy dedican un tiempo para ello. A las mujeres, hoy en la mañana hablamos de la importancia que tiene tratar por igual a los hombres y las mujeres, y es un tema muy importante de derechos humanos, y me da gusto ver que avanzamos cada vez más en eso, porque eso nos va a hacer una mejor sociedad, mientras más reconozcamos la igualdad de oportunidades. Por supuesto, las bandas, que no solamente son buenos músicos, ambas, sino además nos recuerdan tradiciones, nos permiten mantenerlo en ellas. Y en general a todos, porque vienen de distintas comunidades, no son solo de aquí de San Juan, sino vienen de distintas comunidades de Jutla, pero también de Yuquesco, y sinceramente el modo como ustedes me han recibido es totalmente inmerecido, totalmente inmerecido. ¿Sí me entienden? Son ustedes muy generosos, es una gran comunidad, y yo voy a tratar de apoyarles en todo lo que pueda, porque estoy sinceramente muy reconocido, conmovido con el modo como ustedes me han recibido. Muchas gracias. Además, tuvieron también el detalle legítimo, justo, de recibirme en una comitiva antes de entrar a este lugar. Y más allá del detalle humano,
Yo sé bien que querían que yo pasara por el centro de salud para que lo viera, ¿no? Las dificultades que todavía tienen ahí, que pasáramos por la escuela primaria, que están ustedes ahí trabajando, las niñas y niños que están aquí. Y evidentemente eso a mí me salta a los ojos, me hace ver, porque ustedes quieren que lo vea, yo como representante del gobierno federal de este país en materia de derechos humanos, las necesidades que ustedes tienen en la iglesia, que es un monumento histórico, además de ser religioso, que vale mucho. Y déjenme decirles que capto muy bien estas necesidades, las entiendo. Y entiendo también que cuando ustedes se acercan a una autoridad y le presentan estas necesidades, es porque piden ayuda, pero no porque solo quieran que se les resuelva las necesidades de una manera, digamos, unilateral, solo lo que piden es ayuda para seguir avanzando. Y en ese sentido es donde más les estoy agradecido, y les voy a decir por qué. Porque cuando uno está en el gobierno y que en principio debe estar trabajando por la gente, ¿saben qué problema tiene uno? Y no es por mala fe, no es por mala intención, sino cuando uno está en su escritorio y en aquella ciudad y lejos de las personas, puede olvidarse de cuáles son las verdaderas necesidades, qué es lo que está pasando en nuestro país. Y por eso yo el agradecimiento que tengo es porque esto me vuelve a enseñar, porque aprendo a hacer mejor mi tarea. Porque no hay trabajo en derechos humanos que valga si no beneficia a los derechos, si no resuelve temas de derechos. Y es evidente que el centro de salud atiende un derecho, y aquí está la asistente, la vi, ahí estás. Y te felicito por tu trabajo, evidentemente. Porque la escuela nos recuerda que hay un derecho a la educación. Porque las necesidades que ustedes tienen nos recuerdan que hay un derecho al trabajo, etcétera. Y por eso quien trabaja por derechos humanos debe de tratar de generar las condiciones para que cada quien pueda ejercer sus derechos. No solo resolver sus necesidades, sino ejercer sus derechos. Y eso es de lo que yo hoy les quiero hablar. Y lo hago, y ahorita me referiré también a las autoridades, porque quiero hacerles algunas propuestas, hacerles algunos comentarios, para que esto no sea solo una reunión de información, una conferencia, como se dice, sino que sea un punto de partida para que esta comunidad de San Juan Logolaba sea una comunidad que mejore gracias al ejercicio de sus derechos. Porque las comunidades mejoran cuando las personas ejercen sus derechos. Y ese es el mensaje que yo hoy les quiero traer. Desde la Secretaría de Gobernación, y les traigo un saludo muy sentido, muy directo, muy cercano del secretario Miguel Ángel Osorio Chong. Desde la Secretaría de Gobernación el mensaje que siempre decimos es al pueblo de México: exijan sus derechos. Podría parecer a veces que los gobiernos dicen mejor no exijan sus derechos, ¿no? Para que nos vaya mejor. No, hoy es distinto. Hoy, cuando una sociedad exige sus derechos, ¿a quién se los exige? ¿A quién? A la autoridad. Y si la autoridad le exige sus derechos, ¿qué hace la autoridad? Tener que trabajar mejor. Y si la sociedad no exige sus derechos, entonces la autoridad puede olvidarse, ir más lento, atender menos. Es como el motor. ¿Han oído esa frase que ha propuesto el presidente de la República, mover a México, no?
todos lo hemos oído. Ya llevamos bastantes años con eso. Mover a México, ok. Pero ¿quién mueve a México? ¿La sociedad o el gobierno? La sociedad. La sociedad mueve al gobierno y el gobierno cierra el círculo. Pero no es al revés. No es el gobierno el que mueve a la sociedad, porque la sociedad somos finalmente todos. Quienes estamos ahora ejerciendo un cargo público, somos sociedad. Tenemos necesidad de salud, tenemos necesidad de bienes, tenemos necesidad de trabajo, tenemos familia, tenemos preocupaciones, somos la sociedad. Por eso, lo importante en un mensaje de derechos es exijamos nuestros derechos. Pero ahora bien, hoy que y me da mucho gusto que estés aquí porque nos has dado datos muy interesantes, como aquel benemérito originario de estas tierras que participó en la constitución de Apatzingán. Y yo quiero recordar eso porque además ustedes saben que estamos a 15 días de que celebremos el centenario de nuestra constitución. El 5 de febrero, que es como de este domingo el 15, es el día 100 años de nuestra constitución en México. Y lo tomo en cuenta. ¿Por qué? Porque si bien hay que exigir los derechos, no hay que exigir los derechos pisoteando los derechos de otros. No hay que exigir los derechos violando la ley. Se exigen los derechos hasta donde están los derechos de los otros. Y en este momento recuerdo que también es una frase, ahora que han citado algunos autores y grandes personajes de la historia no mexicanos sobre derechos humanos, aquella frase lapidaria que ha cundido a lo largo de la historia de otro oaxaqueño, Benito Juárez, que decía: el respeto al derecho ajeno es la paz. Eso es lo que yo estoy hoy diciendo. Sí exige tus derechos, pero respeta los de los demás. A veces oímos, y lo voy a referir, por ejemplo, de personas que piensan que ejercer los derechos significa dañar las propiedades de otras de los demás, obstaculizar los derechos de terceros. Yo veo en los ojos de todos ustedes de esta comunidad de San Juan los valores que son propios del pueblo de México, que es un pueblo solidario, que es un pueblo hospitalario, que es un pueblo que quiere el bien de vivir en comunidad. Por eso sé que me entienden a este llamado que hago de que sea el ejercicio de los derechos, pero con el respeto del derecho a todos. Miren, cuando una persona no puede ejercer sus derechos, lo que se provoca es sufrimiento. Quien no tiene alimentación o quien no tiene cualquier derecho, sufre un dolor. Para sanar ese dolor hay que permitirle que ejerza ese derecho. Por eso lo que tenemos que lograr es que ejerzan los derechos no uno o dos, sino todos. Porque si no, seguimos sin atender esta problemática. Y hoy que veníamos en el camino, voy a meter este tema porque creo que hay que pensarlo de esa forma. Y cuando desayunamos en Ayuquesco, que agradezco mucho el almuerzo que tuvimos ahí, muy rico, hablábamos de este tema que ahora nos convoca a todo el país y nos convoca, yo diría, a todo el mundo. Y me refiero a la reciente designación del presidente de Estados Unidos, que ha hablado, y no digo más lo que ha salido en los medios, ha hablado de que deportará a muchos mexicanos de Estados Unidos. Ha hablado de que construirá un muro, con lo cual muchas personas se verán afectadas también. Y ha hablado de cosas que significan exclusión y discriminación.
Y aunque el presidente de México lo ha dicho, yo lo suscribo evidentemente como parte de este gobierno, que trataremos de construir una relación positiva, lo que también debemos de tener claro es que como sociedad tenemos que estar muy unidos para defender los derechos de todos. ¿Están de acuerdo? Vamos tras ello. Ahora quisiera hablarles un poco más de los derechos humanos. Miren, la ventaja de cuando uno habla de derechos humanos es que habla de algo que todos conocemos. Si yo les pregunto a ustedes, a ver, levante la mano, ¿cuántas personas estaremos aquí? ¿200? ¿Más o menos? 200 personas, 300. ¿Cuántos calculas, Nelly? Unas 300, un poco más de personas. Y les pido, no nada más hago una pregunta en la teoría, sino levante la mano, ¿quién de ustedes sabe lo que son los derechos humanos? Levante la mano. Claro, no la levantan, ¿saben por qué? Porque piensan que les voy a preguntar, ¿no? A ver qué son los derechos humanos. Pero yo estoy seguro que si yo les digo, a ver, ¿quién ha oído hablar? ¿Quién tiene una noción de lo que son los derechos humanos? Todos la van a levantar. Pues claro, ¿qué son los derechos humanos? Los derechos de todos. Los derechos que yo tengo por ser humano, persona humana. Entonces es muy fácil hablar de los derechos humanos porque no estoy hablando de algo que solo conozcan quienes se dedican a eso. Si a mí alguien me pide que yo le explique cómo se siembra tal o cual hortaliza o tal, pues no voy a saber. O de medicina, aquí está la doctora Raya, pues tampoco sé cuáles son las enfermedades, porque son cosas especializadas. Algunos saben de eso, otros saben de otras cosas, ¿no? Pero de derechos humanos todos sabemos, porque son los derechos inherentes a la persona humana. Ahora bien, eso no quiere decir que no tengamos que saber más. Por eso hemos traído hoy algunas cosas muy sencillas que estamos difundiendo. Y por eso es importante que desde la escuela, y aquí está la maestra que trabaja con tanto ahínco, que también desde la escuela eduquemos en derechos humanos y nos formemos. Y en las casas, estoy de acuerdo, pero también que de alguna manera todos en el corazón y en la cabeza tenemos una noción de lo que es los derechos humanos. Entonces, por eso es muy fácil. ¿Qué conclusión a esto que acabo de decir les diría yo? Hay que tratar de saber más, hay que tratar de educar en los derechos humanos. Y educar en los derechos humanos es sobre todo educar en el respeto a estos derechos. A ver, vamos a seguir platicando un poco más de derechos. Y me voy a referir ahora aquí a mis compañeras y compañeros del presidio. Yo quisiera que me dieran algunos ejemplos de derechos humanos, simplemente para que recordemos y seamos más conscientes de cuáles son esos derechos. Comencemos contigo, Nereida. Un derecho. Derecho a la educación. No podía faltar. Derecho a la salud, doctora. Derecho a la propiedad. El derecho a la tierra es el derecho finalmente a la propiedad. Y es un derecho humano que todas las personas tienen. El derecho a la vida. No se puede decir que sea el primer derecho porque todos los derechos son iguales, igualmente valiosos. Pero en cuanto a que no existen los demás sin ese, es el primer derecho. Es la propiedad, ¿no? Otro derecho. El derecho al culto o al pensamiento, el derecho de libertad de pensamiento.
el derecho a la alimentación, así se llama ahora, derecho a comer, dice. Ya se dijo, derecho a la propiedad. El derecho al medio ambiente sano. ¿Uno más? A ver, otro derecho. Bueno, el derecho al respeto lo voy a encuadrar como el derecho a la integridad, ¿no? Porque el respeto es una obligación para todos los derechos, pero es uno, el de la integridad, el que no permite que alguien afecte a nuestra integridad física o moral, ¿no? El derecho a la participación política, por supuesto. El derecho a la no discriminación. Qué bárbaro, ya hemos dicho casi todo el elenco de derechos. El derecho al trabajo, ya no le pongas más, claro, ¿no? El derecho al trabajo digno. ¿Uno más? Perfecto, el derecho a la libertad de expresión, tránsito, vivienda. ¿Ven? Hemos hecho un repaso y yo les diría a ustedes, voy a hacer una pregunta que normalmente las autoridades no hacemos, pero que hay que hacerla. ¿En México se respetan todos estos derechos? Entonces tenemos que lograr, ese es el trabajo que tenemos que realizar en México, no solo de que se respeten mis derechos, sino los derechos de todos. Ese es el trabajo de los derechos humanos. No solo se trata de hacer cosas, sino de lograr que a través de hacer cosas se respeten esos derechos. Y vuelvo con mi punto. Lo que más ayuda para que se cumplan con esos derechos es exigirlos. Y como ustedes se han dado cuenta, son una gran gama. Desde los derechos que tienen que ver con la vida social, como los derechos de la intimidad, como es por ejemplo el derecho al pensamiento, a la creencia, como derechos que tienen que ver con lo que nos rodea, en fin, es un gran campo que tenemos que trabajar, pero mientras una sociedad no sea consciente y no exija cada vez más sus derechos, esto menos se va a conseguir. Pero bueno, ahí les va la pregunta. ¿Hay algún país en el mundo, lugar, que podamos decir que todos los derechos se respetan? Pues no, tampoco. Ni siquiera los más desarrollados. Acabo de decir los problemas que enfrentan en el país del norte, en el país vecino. Entonces, claro, todos los países tienen retos en derechos humanos. Yo les comentaba a quienes me invitaron, a Nereida, a quien tengo un gran aprecio, no solo porque es mi amiga, sino por su lucha por los derechos humanos. Ella es una defensora de derechos humanos de vocación, de muchos años. Y no es en balde lo que te digo, pero hago este paréntesis para decirles que hace unos días estuve en una reunión internacional, hace unos días, el miércoles y jueves, en el sur de América, en el país de Chile, y había representantes de Brasil, de Argentina, de Perú, de Colombia. Y cuando uno escuchaba las problemáticas de derechos humanos que tienen todos los países, lo que se da cuenta es que todos tenemos muchos retos, incluso en algunos casos peores que los más difíciles y más complicados que los que tenemos en México. Y el llamado era a que todos trabajáramos, autoridades y sociedad, cada vez con más ahínco, cada vez con más decisión, para que estos derechos se cumplieran. Ese es el principal mensaje que hoy les quiero decir. Y ya he hecho el compromiso, lo he hecho en privado. No va a ser la última vez que yo esté aquí. No va a ser la última vez que la Secretaría de Gobernación esté aquí.
Porque yo quisiera que esta comunidad de San Juan Novolada, ya hice también el compromiso con Ayuquesco, fueran sociedades que gracias al trabajo de derechos humanos que se hace, porque es una sociedad que cada vez conozca mejor sus derechos y cómo ejercerlos y cómo respetarlos entre sí, sea una sociedad que acelere su desarrollo, sea una sociedad que logre avanzar de una manera más rápida. Esa es la clave que hemos comprobado en la humanidad. Cuando una sociedad conoce sus derechos y trabaja con ellos, va mucho más rápido, avanza mucho más rápido. Por eso, agradeciendo de corazón a las autoridades, al presidente municipal de Jutla y al de Ayuquesco, yo sí quiero hacer este compromiso hoy, pero que sea mutuo. Correcto, nosotros como gobierno federal, en coordinación con las autoridades del estado y municipales, les ayudamos a que estas poblaciones, a esta comunidad, primero esta, y también la de Ayuquesco, que nos han invitado, y luego veremos si otras, sean verdaderas comunidades que trabajen en favor de los derechos humanos. ¿Están de acuerdo? Sí. Adelante con ese compromiso. Gracias. Pero conste que es de ida y vuelta. El ida y vuelta significa que nosotros venimos, capacitamos, formamos, ayudamos, pero ustedes tienen que ser cada vez una sociedad que estudie, que conozca, que aplique mejor estos derechos. Porque además, fíjense, a veces uno piensa que las cosas se cumplen por la amenaza de no ser sancionados, ¿no? ¿Han visto cómo a veces la gente en el anonimato hace cosas que no hace a la luz pública? ¿No? La luz pública muy buena y da la espalda. Los derechos humanos se respetan por convicción. Porque sé que si los respeto yo, los de los otros, me vean o no, los demás van a respetar los míos. Esa es la lógica con la que tenemos que actuar. Entonces, pues, reiterando que verdaderamente me siento muy agradecido con esta invitación y animándoles a que cada vez conozcan más los derechos, déjenme ahora sí referirme a las autoridades. Yo no tengo de ninguna manera la idea de que en Oaxaca no hay capacidad, no hay convicción, al revés. Yo creo que es uno de los estados a los que yo más he viajado y conocido en distintos momentos de mi vida, y tengo, al contrario, la convicción de que en Oaxaca y desde Oaxaca hay una gran fuerza, hay una gran potencialidad para trabajar, para poner ejemplos en el país, y en parte por las dificultades que enfrentan. Y por eso el haber venido aquí, y no me importa si es una comunidad de 100, 200 personas, o 1000, o 1 millón, esa es la ventaja también de trabajar con derechos humanos. Cuando uno habla de derechos humanos, una persona vale igual que 1 millón, o que 10 millones, porque todos somos igual, si eso es así de claro y así de fuerte. Por eso haber podido conocerles a ustedes, convivir este rato con ustedes, escuchar a las autoridades, verlos aquí presentes. Por cierto, autoridades, sí, si bien la sociedad se mueve, cuando se mueve la sociedad, las autoridades tenemos que dar ejemplo. Sí debe ser dentro de las autoridades donde principalmente se vive un ambiente de respeto, eso sin duda alguna. Y debemos de ser promotores, difusores de los derechos humanos. Muchas gracias por estar aquí.
por haberse trasladado de sus comunidades, por haber estado presentes, porque eso manda también una señal a la sociedad de que nos importa, pero principalmente a ustedes. Estoy sinceramente muy conmovido de haber recibido esta tan humana, tan cariñosa, en verdad tan conmovedor recibimiento. Les agradezco mucho, les reitero todo mi compromiso en seguir trabajando con esta comunidad y estaremos en permanente contacto. En verdad deseo lo mejor a la comunidad de San Juan Nogolava y a la comunidad de Yuquesco, a la de Jutla y a todas las comunidades vecinas. Muchas gracias por darme esta estupenda y privilegiada oportunidad. La ley de Juárez no está funcionando por el derecho a la paz. Eso escuchando todo de las leyes que tenemos. Todos nosotros debemos conocer también los valores que la paz y sea con respeto a la ley. Muchas gracias. Muchas gracias. Déjenme preguntarle, ¿qué edad tiene? Es muy importante todo lo que usted hace. Sí, como nosotros necesitamos para podernos poner en cura, pero apenas hay que pero esperamos una ayuda de vamos a acabar igual. Muchas gracias. Así es como se lleva a cabo el reconocimiento por parte del señor Pedro Cortés y la señora Agripina de esta comunidad de la tercera edad. Un aplauso por favor y por parte de la banda. Así es como el pueblo de San Juan Nogolava de Jutla y para el doctor Ricardo Sepúlveda. Un pequeño reconocimiento, un recuerdo de nosotros. Fuertes aplausos, señores, y esas fanfarrias que se escuchen por parte de la banda. ¡Viva México! ¡Viva San Juan Nogolava! Como siguiente número, damos la palabra
escuchen, así nos damos la bienvenida a San Juan de Golaba, heroica ciudad de Jutla de Crespo, Oaxaca. San Juan de Golaba es una población perteneciente al municipio de la heroica ciudad de Jutla de Crespo. Se encuentra a 1477 metros sobre el nivel del mar. Adelante con la banda.